mismo celular. Cuando no quiero... Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga y hermana en Cristo, Cecilia Zamora, de Ministerios Getsemaní, para invitarlos a escuchar el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida. Un programa de bendición y edificación para su vida. Síguenos vía Facebook, Cecilia Zamora Proclamando a Jesús y Vive Radio Digital. Y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Sé que tu vida será bendecida. Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Conéctate con nosotros en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones.
bendiciones. Dios les bendiga a cada uno de los que están ahí ya conectados, hermanos, bendiciones. Ese fue el grupo Aliento que próximamente estará con nosotros en el mes de mayo, por ahí ministrando en nuestra iglesia y en algunas iglesias de los alrededores, pues para que vayan conociendo su música y pues se den la oportunidad de llegar en esa ocasión. Y pues hoy en esta mañana le doy la bienvenida a nuestros hermanos. Bienvenidos a los pastores Serrano. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana, hermanos. Amén. Es una bendición de parte del Señor para nosotros compartir con ustedes la palabra de Dios. Esperamos que se gocen igual que nosotros. Dios les bendiga en esta hermosa mañana, hermanos. Que Dios bendiga la vida de cada uno de los que ya están ahí conectados. Y pues los que se van a conectar después también, Dios les bendiga mucho. Esperemos en Dios que esta palabra, hermanos, sea de bendición para su vida. Y creo que Dios siempre habla a tiempo. Dios nunca se equivoca. El tiempo de Dios es perfecto. Creo yo sin duda alguna que será de bendición para usted. Comparta el video ahí, hermano, para que esta palabra pueda ser de bendición para otras personas también, hermanos. Dios les bendiga mucho. Y si nuestra hermana nos puede poner ahí el canto. Amén. Mente
verdad, hermanos, quisimos poner este canto, hermano, por el tema que traemos hoy en esta mañana y por la necesidad que hay en la vida de cada uno de nosotros de ser pacientes. Y ese es el tema que vamos a estar dialogando hoy en esta mañana. La necesidad de ser pacientes. Yo quisiera que nuestra hermana Verónica nos llevara en oración antes de comenzar, hermanos. Señor, quiero agradecerte en esta mañana, Señor, por tus favores y misericordias con nosotros, por permitirnos una vez más, Señor, compartir tu palabra, Señor, que es la que da vida a nuestra alma, que da vida a nuestro espíritu, Señor, y que nos fortalece. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón, en cada oyente, Señor, y que puedan, Señor, ser iluminados con esta palabra y que la puedan retener en su corazón, Señor Dios. Te pido, Señor, que tú obres en nosotros y en ellos, Señor, nosotros para comunicarla y ellos para recibirla también, Señor. Te pedimos que tú la bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios que pues Él nos permite estar aquí una vez más. Vaya a su Biblia, hermano. Si no la tiene por ahí, pues corra, agárrela y ábrala ahí en el Salmo 40, del versículo 1 al versículo 3. Y ahí estaremos leyendo, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, en Salmos 40, del 1 al 3, siempre orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Bueno, hermanos, este salmo, hermano, David lo escribió cuando, después de que su hijo Absalón lo estaba persiguiendo para matarlo. Y en verdad David estaba pasando una prueba muy difícil. Imagínese usted que esto le estuviese pasando a usted. Aún y con todo ese problema que él tenía, él pudo decir, después de que pasó eso, dice, pacientemente esperé a Jehová. Y la paciencia, hermano, queremos definir lo que es la paciencia. Dice que la paciencia es capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas y ofensivas sin quejarse o rebelarse. En palabras simples, hermano, es tener calma o tranquilidad para esperar. Sé que se escucha muy fácil y muy sencillo, pero créanme que a veces es muy difícil, pero muy difícil ser paciente. Sobre todo, hermanos, porque vivimos en una época o en un tiempo donde todo lo queremos rápido. Y ese es un gran problema que está afectando al mundo entero y que podría llegarnos a afectar aún a nosotros como cristianos. Como cristianos, nosotros debemos de cuidarnos de que cuando la impaciencia llegue a tocar nuestra puerta, porque téngalo por seguro que le llegará a tocarle a su vida. La impaciencia, hermano, no necesariamente puede llegar abruptamente o así al trancazo, como le dicen así, sino que a veces llega suavemente a su vida y van pasando cosas en la vida del ser humano, y cuando usted se viene a dar cuenta, usted viene a ser una persona impaciente en todas las áreas de su vida. ¿Sabe? En los años 90, no sé si mis hermanas se acuerden, yo soy un poco más clásico que ellas, pero en los años 90 en las escuelas había unas computadoras muy grandes, un cajón grande, y abajo tenían un cajón también grande como procesador. Y estas computadoras, cuando usted las prendía, esas computadoras tardaban como 10, 15, 20 minutos para estar preparadas para funcionar correctamente. Hoy en día, hermano, la computadora la queremos que jale pero rápido. O sea, la prendemos y queremos que eso ya aparezca y que le piquemos al botón y rápido haga loading o que suba lo que nosotros queremos ver. En ese tiempo, cuando nosotros vivíamos en los 90s, pues nosotros no nos impacientábamos porque ya teníamos en la mente o ya estábamos
programados, se puede decir, ¿verdad? Programados de que esa computadora pues iba a durar todo ese tiempo. Pero a hoy no. A hoy estamos en la época de la velocidad, de la rapidez. Entre más rápido, más bueno. Me recuerdo también, y voy a dar unos 3 ejemplos para que alineemos estos pensamientos a lo que es tener paciencia. Me recuerdo que en los años 2015, por ahí, todos teníamos un teléfono, casi la mayoría, ¿verdad? Y teníamos la red 2G, 3G, y eso, hermano, a veces era un problema porque estaba la cosita ahí para hacer loading una foto, un video, o si usted quería navegar por la internet en alguna plataforma, eso se llevaba tiempo así dando vuelta. Pero hoy en día, en pleno 2022, hermanos, de la red 5G, si hubiera 6, 7G, que no sé si hay, pero si hubiese, quisiéramos tener esa, porque queremos todo rápido, todo rápido. Bueno, si es alguna ventaja, está bien, pero a veces eso puede entrar en nosotros como una desesperación. Mire, a mí me ha tocado ver a veces a personas, no personas que conozco para que no vayan a decir, sino que personas así, donde ando a veces, que a veces las personas están buscando algo y están molestas, hasta no han logrado tirar sus teléfonos por la molestia de que no sube rápido lo que ellos están buscando. Y eso, hermano, nos está afectando aún a nosotros como cristianos. A veces la impaciencia llega de esa manera. Nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, hermano, a ser pacientes. Mire, el último ejemplo, a veces me ha tocado ir en la carretera, hermano, en la carretera. Y a veces uno va al límite de velocidad donde es a 45, a 55. Y a veces viene gente atrás de nosotros que no puede pasar porque otro va a la misma velocidad en el otro carril. Y hermano, van desesperados estas personas. Incluso a uno le llegan a tocar el claxon o el horn, no sé qué otra manera se le puede decir. Pero le llegan a pitar así con el carro. Y en algunas ocasiones también se han emparejado así a las personas o a nosotros, y algunas veces hasta señales obscenas nos han hecho, pero no tenemos la culpa porque vamos al límite de velocidad que establece la carretera. Pero como estamos en la época de la velocidad, pues queremos todo rápido y la gente se va acostumbrando a ser impacientes. Y es por eso que le digo que a veces llega la impaciencia muy suavemente, como en estos aparatitos o en el microwave. También podemos ver otro ejemplo de la rapidez que queremos. Ya no vamos a entrar en comida porque si no nos da hambre. Pero bueno, para las personas que no tienen a Cristo en su corazón, esto pudiera ser normal, hermano. Pudiera ser normal para ellos porque no tienen a Jesús en su corazón. Pero nosotros que somos cristianos, que profesamos ser hijos de Dios, estas cosas no deben ser normal. Nosotros no podemos actuar de esta manera que hemos mencionado. Y son cosas pequeñas, no digo pequeñas porque en verdad son cosas sencillas y pequeñas. Imagínese usted que usted y yo estuviéramos pasando el problema por el cual el rey David pasó, que su hijo lo quería matar, y él esperando en Dios que él le resolviera esa situación donde él estaba. Imagínense que nos hubiese pasado. Quizás nos hubiéramos muerto de estrés, no lo sé. Pero David escribió este salmo en agradecimiento a Dios por lo que Dios hizo por él. Entonces, ¿por qué es necesaria la paciencia? Porque nos va a evitar muchos problemas, hermano, muchos problemas. ¿Y cómo es que la paciencia llega a nuestra vida? Bueno, la paciencia forma parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. La Biblia dice, hermanos, en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y esa paciencia que llega a nosotros a través del Espíritu Santo no se puede quedar de la misma manera que llegó, sino que uno la va ejercitando en el transcurso de su vida. Esa paciencia debe de ser ejercitada o desarrollada a través
de diferentes pruebas que llegan a nuestra vida. Mire, Santiago 1, versículo 2 y 3 dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de grandes hombres de Dios que supieron esperar en Dios con paciencia. Con paciencia. ¿Y sabe qué? Dios hizo su voluntad en sus vidas. Pero también vemos que hubo otros hombres en la Biblia que se impacientaron y actuaron en contra de los planes que Dios tenía para sus vidas. Y las consecuencias, hermano, fueron terribles. Y hasta el día de hoy todavía las estamos viendo. Hoy en esta mañana estaremos hablando, como decíamos al principio, de la importancia o la necesidad de ser pacientes. Estaremos dialogando este tema. Sin duda alguna, hermano, creemos que el ser impaciente o paciente afectará todo el entorno de nuestra vida. Afectará a su esposa, afectará a sus hijos, afectará a sus amigos, sus hermanos en Cristo y aún puede afectar su propio futuro. Dos de las maneras de las cuales puede afectar, una es para beneficio y otra es para perjuicio de su vida. Y sabe que estas decisiones que usted tome o cómo usted actúe cuando los problemas o las situaciones difíciles llegan a su vida, o que usted tenga que hacer una decisión en su vida, afectará a usted y a todos los que están en su entorno, a todos los que están a su lado. ¿Sabe? Yo creo que a casi a nadie le gusta estar al lado de una persona impaciente. Yo no sé si a mis hermanas les guste, pero hermano, es algo difícil estar al lado de una persona impaciente. Yo he trabajado con personas que son un poquito impacientes en las compañías donde he trabajado. Y es un poquito difícil, hermano, tratar con personas impacientes. Pero bueno, por alguna razón Dios nos las pone ahí, ¿verdad? Para desarrollar nuestra paciencia. Pero lo que le digo es de que estas personas que viven así, es de que ellos en un tiempo logran construir o edificar algo en su vida y en un momento de impaciencia lo derriban todo. Lo derriban todo. Aún en nuestros propios hogares suele pasar a veces. A veces construimos confianza en nuestra esposa, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Construimos una amistad con nuestros hijos, una relación muy bonita. Y a veces, por X situación, hermano, destruimos todo. Y no debería de ser así. Por eso es que es importante que usted y yo aprendamos a ser pacientes. Y es por eso que esta mañana estamos hablando de la necesidad de ser pacientes. Dice la Biblia en el Salmo 40, versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces quiero decirle que nuestro clamor, cuando nosotros clamemos a Dios, debe de ser con un corazón en calma. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos la seguridad y la confianza de que Dios nos escuchará y nos responderá, así como lo vimos que Él hizo con el rey David en esta porción de la Escritura. La paciencia, hermano, es una virtud que todo creyente debe poner por obra en su vida. Dios quiere que seamos pacientes, que aprendamos a esperar el tiempo correcto o el tiempo perfecto de Dios para nuestra vida. Tenemos que aprender a decirle a nuestras emociones y nuestros sentimientos que tengan calma y esperen el tiempo de Dios. Muchas veces en nuestras propias fuerzas es muy complicado. Es más, en nuestras propias fuerzas no vamos a lograr ser pacientes. ¿Por qué? Porque solo a través del Espíritu Santo, el cual es nuestro ayudador, podremos tener o ser unas personas pacientes. Y sabe, Él es el que nos ayuda a esperar o a vivir con paciencia, pues es una de las tantas cosas que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas diariamente, hermano. No sé si las hermanas quieran comentar algo. Amén, hermano. Es un punto muy
importante y esencial en nuestra vida como creyentes. David, yo creo que fue un ejemplo tremendo en cuanto a la paciencia, hermano, porque no solamente en esta ocasión lo vemos con esa actitud de paciencia, sino que también, por ejemplo, cuando lo perseguía el rey Saúl, cuántas veces tuvo la oportunidad de quitarle la vida, pero él sabía que Jehová le había dado la bendición del reinado, de tomar sucesión de ese reinado que estaba en el poder de Saúl, a los ojos del hombre, porque delante de Dios ya había sido desechado. Pero siempre él se guardó de adelantar el proceso que ya Dios le había declarado, que lo había ungido como rey. Entonces es un ejemplo claro. Tuvo sus fallas, pero en cuanto a la paciencia creo que es un ejemplo a seguir, porque nunca permitió que eso sucediera, y aun cuando le llegaron con la noticia de que el rey había fallecido, el rey Saúl, en vez de que se gozara y dijera, ya voy a recibir la promesa en mi mano de que voy a ser ahora yo el rey porque ya murió y no fue por mi mano, se dolió su corazón. O sea, tiene muchas características el rey David, pero en cuanto a la paciencia, un hombre tremendo en paciencia, que siempre confió y esperó. Y hoy a veces nosotros decimos tener paciencia, pero decimos, por ejemplo, pacientemente espero en Jehová, pero ya al día siguiente queremos que nos llegue la respuesta a nuestra necesidad, y si no empezamos a claudicar en la fe, a titubear en lo que Dios nos ha declarado, nos ha prometido, y empieza como ese desánimo, ese desaliento, y Dios estará conmigo y será. Entonces es importante esta virtud de tener esa paciencia en el Señor, de saber esperar. Usted mencionaba que hay pros y hay contras en cuanto a tener o no tener paciencia, y realmente pues si no somos pacientes en el Señor, vamos a acarrear grandes consecuencias. Brevemente, Abraham recibió la promesa de ser padre de muchedumbres a la edad de 80 años, y él esperó, pero su mujer no esperó, fue desesperada, y le ofreció a la sierva Agar, y después después que la sierva tenía el hijo y se enseñoreaba de ella y la veía con menosprecio, después Sara estaba llorando y diciendo, mira cómo me trata, estaba pagando el precio de su desespero. Y hasta la fecha de hoy son las naciones que siguen en conflicto. Amén, sí. Entonces, son situaciones que afectaron su vida por ser impacientes. Está Jacob y Esaú. Dios había declarado la bendición sobre Jacob, pero su madre dijo, no, es que no vaya a ser que tu papá vaya a cambiar el plan de Dios y bendiga a tu hermano, así que mira, ve, ponte de pieles de animales, llévale la comida, acércate y que te dé la bendición. Se adelantó al plan de Dios, y ya Dios había dicho que la bendición era sobre Jacob, es porque así era. Pero a veces nos desesperamos y queremos hacer cosas para adelantar o agilizar el proceso de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jacob tuvo que salir huyendo de su casa, dejando a su madre, y eso fue un proceso difícil en cuanto a tener que salir. Gracias a Dios él tuvo la oportunidad de regresar a su tierra, pero fueron consecuencias que él tuvo que pasar. Nosotros, si hemos recibido una palabra de parte de Dios en alguna área de nuestra vida, o en algún llamado, en algún ministerio, no tenemos que hacer nada, porque todo el tiempo que Dios permita que tome para que llegue esa bendición, va a ser un tiempo donde Dios va a estar trabajando y procesando nuestras vidas, porque Dios nos va a ir capacitando y dando las herramientas para ejercer lo que Dios ha declarado que ha de ser para nuestra vida, nuestro ministerio. Pero a veces queremos agilizar ese proceso, queremos adelantarnos y cometemos equivocaciones y errores, y después las consecuencias son graves. Así que aprender a esperar en Jehová pacientemente, no solamente esperar, sino con paciencia, no cuestionando, ¿y a qué hora, Señor? Adelante, hermanos.
no es tan importante la paciencia como cristianos, como hijos de Dios. Sabemos que si tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, Él es el que produce en nosotros ese fruto de la paciencia. Qué tan importante es saber esperar en el Señor. Qué tan importante para nosotros debería de tenerlo nosotros bien presentes en nuestra mente, que nuestra única confianza está en nuestro Dios, y eso nos ayuda a confiar en Él, en saber que lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas es lo que Él tiene para nosotros. Y a veces, como decimos, David decía que pacientemente esperé a Jehová. Una cosa es esperar, solo esperar, pero ser paciente mientras espera, ahí es donde a veces nosotros fallamos, de que decimos, bueno, el Señor me dijo que esto va a pasar, o que yo esto, y entonces ahí empezamos a desesperarnos. En ese proceso de la espera empezamos a desesperarnos, como bien lo decía la hermana Cecilia, empezamos a desesperarnos y empezamos a tratar nosotros de ayudar al Señor a cumplir lo que Él ha dicho, y ahí es donde fallamos, y después, como estábamos diciendo, las consecuencias vienen a ser muy dolorosas para nuestra vida. Pero qué importante es saber esperar pacientemente. Esta virtud, este fruto del Espíritu es tan importante en nuestra vida, de esperar con paciencia, sabiendo que Dios tiene todo el control, y a su debido tiempo Él cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Así es, hermano. Y es por eso que queremos recalcar, hermano, que en la época donde vivimos, o en el tiempo que vivimos, nuestra mente está acostumbrada, como decíamos al principio, a las cosas rápido, a la velocidad, a la rapidez. Y aún nosotros los cristianos podemos llegar a entrar a esas situaciones, a donde queremos todo rápido, rápido. Miren, nosotros leemos la Escritura y la leemos así tan rápidamente que a veces no nos ponemos a pensar cuánto tiempo pasaría de aquí a aquí. A veces nosotros lo leemos pues en unos segundos, pero a veces Dios se tardó años, hermano, en obrar de una parte de la Escritura a otro versículo. O sea, a veces no entendemos eso. Mire, hay una historia, y no vamos a entrar en la historia, solo vamos a decir el tiempo que pasó. Hay una historia, hermano, donde Dios le prometió a Caleb, el monte Horeb, cuando él anduvo explorando, que Moisés los había mandado. Dice la Biblia que Caleb tenía 40 años cuando fue y caminó sobre ese monte, y Dios se lo prometió. ¿Cuántos años cree usted que pasaron para que la promesa de Dios se cumpliera en la vida de Caleb? ¿Cuántos años cree usted que pasaron? No pasó un año, no pasó 2 años, pasaron 45 años, hermano. Este hombre era un hombre joven, 40 años, cuando le hizo la promesa a Dios. Y cuando ya fue, dice que era un anciano, ya de 85 años. Mas sin embargo, él supo esperar pacientemente en Dios la promesa que Dios le había hecho. Y nosotros no vemos en la Escritura que Caleb se anduvo quejando. Imagínense, anduvo en el desierto 45 años más. Eso nos da a entender que a veces cuando Dios nos habla a nuestra vida y nos hace una promesa, van a venir situaciones difíciles para que se lleve a cabo esa promesa que Dios le ha dicho. Y a veces nosotros queremos que en 6 meses, en un mes, ya el Señor nos conteste, hermano. A veces estamos tan acostumbrados a esta época de la velocidad. Y es por eso que le digo que puede llegar a afectarnos. Cuidémonos, hermano, cuidémonos y aprendamos a esperar pacientemente en Dios. El segundo versículo, hermano, que vemos ahí, dice, y me hizo, el Salmos 42, por si hay alguno que apenas se conectó, estamos en el Salmos 40, del versículo 1 al 3, y ahorita vamos a ver el versículo 2. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí podemos ver 4 cosas que Dios hizo con el rey David. La primera es que lo sacó del pozo de la desesperación. La segunda, lo sacó del lodo cenagoso. Tercera, puso sus pies sobre peña. Y en el cuarto dice que enderezó sus pasos. Posiblemente alguien que nos esté escuchando o nos escuchará después se encuentre
en alguna situación similar a la que el rey David estaba antes de que escribiera este salmo. A lo mejor su hijo no lo anda persiguiendo para matarlo, pero posiblemente usted está esperando pacientemente en Dios que Dios obre un cambio en su cónyuge, en su matrimonio. Y a veces nos desesperamos, hermano. Tenemos que esperar pacientemente en Dios sin dejar de servir a Dios. Tenemos que seguir sirviendo a Dios. Esperar pacientemente en Dios y encontrarnos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Nada más. Él se encargará de la situación en la que usted está pasando. Tenga por seguro, hermano, que si Dios o hermana, si Dios obró a favor de David y obró a favor de muchos hombres a través de la palabra, Él obrará también en su vida, en su necesidad, ya sea en su matrimonio o quizás también se encuentre en una necesidad con sus hijos. Dios obrará en sus hijos, hermano. Tenga la seguridad, tenga la fe de que Dios obrará. Solamente Dios le pide que usted espere pacientemente en Él, cosa que a veces no sabemos hacer o no podemos hacer. Y como decían nuestras hermanas, a veces queremos agilizar el proceso en el cual Dios está trabajando. Y es ahí donde a veces vienen situaciones más difíciles todavía de las que estamos pasando. Por eso es que es importante aprender a esperar pacientemente en Dios y depositar toda nuestra confianza en Dios, porque sabemos que Él obrará. Quizás a veces, hermano, también usted puede estar en alguna situación de necesidad con sus padres, con sus hermanos. Quizás algún problema de finanzas o algún problema legal. Todos tenemos esas situaciones. Estas situaciones que estamos nombrando, en alguna situación, en algún momento de su vida, usted la tendrá que pasar. Quizás alguna enfermedad que ya usted lleva tiempo pidiéndole a Dios que traiga sanidad a su vida. Siga esperando pacientemente. Quizás alguna decisión que usted tenga que hacer. Siga esperando en Dios, hermano. Siga esperando pacientemente en Dios, porque hay una necesidad muy grande de aprender a esperar en Dios pacientemente. Dios nos dice a través de su palabra en esta mañana: ten paciencia. Ten paciencia, yo pondré tus pies sobre peña y enderezaré tus pasos. Y así como lo hice con el rey David, lo haré contigo. Solo ten paciencia, espera mi tiempo. Tenemos que entender que el tiempo de Dios es bueno y es perfecto, hermano. El tiempo de Dios es bueno y es perfecto. Yo quiero que eso se le quede dentro de su corazón. Espere pacientemente a Dios para que Él obre en su necesidad. Cualquiera que sea, para Dios no hay nada imposible. ¿Y sabe qué? Quiero decirle y recordarle que a Dios no se le ha olvidado lo que usted, esa necesidad o esa petición o eso que Dios le ha prometido, a Dios no se le ha olvidado. Dios lo tiene muy presente, pero Él llegará al tiempo de Él y no al tiempo que usted quiera. Tenemos que aprender a esperar pacientemente en Dios. Dice la Biblia, hermano, en Salmo 103:19, que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. O sea que no hay nada desapercibido que pase delante de la presencia de Dios. Nada, hermano. Y a su tiempo Dios obrará. Tenga paciencia. Tenga paciencia. Hoy en esta mañana yo le quiero decir que tenga paciencia, pues Dios tiene el control de su situación, cualquiera que sea su situación. Dios tiene el control y Él obrará a su tiempo de Él. Solamente confíe en Él, hermano. No sé si quieran comentar algo. Amén, hermano. Bueno, saludos y bendiciones a todos los que se están ahí conectando, hermanos. Gracias por estar ahí conectaditos. Que Dios les bendiga. Compartan el video. Estamos compartiendo el tema, la necesidad de ser pacientes. Y pues, ¿dónde se necesita la paciencia? Pues en la necesidad, en la aflicción, en el
el problema, ahí es donde necesitamos la paciencia, porque ahí es donde el hombre tiende a desesperarse, ahí es donde viene la angustia al corazón del ser humano en medio de los problemas, de las necesidades, y ahí es donde nosotros necesitamos precisamente ser pacientes en el Señor, tener paciencia, confiar en Él, esperar en Él, depender de Él, y saber que Dios está en control de todas las cosas, que no hay nada desapercibido delante de los ojos de Dios, apropiarnos de las promesas de Dios que están escritas en su palabra, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y pareciera que en medio de la necesidad, de la angustia, de la aflicción, pareciera que estamos solos, pareciera que Dios no nos ve o que Dios no nos escucha, porque el desespero a eso nos lleva, a hacernos sentir solos, a hacernos sentir desesperados, angustiados, en aflicción. Pero el Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? En medio de tu necesidad, de tu dolor, de tu problema, hermano, habla a tu alma, ministra a tu alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí, trayendo ese temor, trayendo esa falta de fe, trayendo esa desconfianza o ese vacío que a veces nos hace sentir que estamos solos, cuando Dios ha prometido en su palabra que Él estaría con nosotros? Dice ahí: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que en medio de esa espera aprendamos a alabar a Dios, que la impaciencia, que la angustia, que el desespero no nos robe el gozo de nuestra salvación, no nos robe la alabanza, no nos robe el deseo de poder abrir nuestros labios y expresarle nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra necesidad de Él en medio de nuestro problema. Porque muchas veces eso es lo que pasa cuando estamos en ese desespero, con falta de paciencia, que nos sentimos tan desesperados que se nos olvida que hay un Dios grande, poderoso, que hay promesas en su palabra para aquellos que esperamos, que confiamos, que le amamos, que le buscamos de todo corazón. Entonces se nos olvidan las promesas y tendemos a meternos tanto en el problema que a veces nuestra fe se agota, nuestro ánimo se cansa, ya no hay alabanza, ya no nos sentamos a leer la palabra, porque estamos tratando de resolver la necesidad por nuestras propias fuerzas, sin saber que Dios está trabajando aún en ese tiempo de espera. Amén. Entendamos que como hijos de Dios, en todo Dios tiene un proceso. Dice su palabra que los que aman a Dios, todas las cosas, no dice una, dice todas las cosas ayudan para bien. Dice, esto es conforme a su propósito, son llamados. Dios tiene un propósito, tiene un plan, tiene algo ya determinado para nosotros, pero en ese proceso es donde tendemos a decaer en el desespero y a olvidarnos de que debemos de ser pacientes en el Señor. Y si nosotros analizamos las historias de grandes hombres de la Biblia, grandes ejemplos que tenemos, nos podemos dar cuenta de que toda promesa se llevó un proceso. No fue de la noche a la mañana, pero en ese proceso Dios preparó, Dios equipó, Dios capacitó a aquel hombre, aquella mujer que Dios iba a usar para bendición y para que ese propósito se cumpliera. Entonces, si no ha llegado aún esa bendición, es porque aún no estamos preparados. Si no ha llegado la promesa que el Señor nos ha hecho, es porque no estamos capacitados. Y en el proceso, Dios nos va a dar esa capacitación, pero no debemos de dejar de alabarle, de glorificarle en medio de ese proceso. Por eso tenemos que ministrarle a nuestra vida, a nuestra alma. Alaba a Jehová, porque aún he de alabarle. Salvación Amén, mío, Dios mío. Aún en el desespero mi alma te glorifica, y que en nuestros labios haya esa alabanza. Así que
Pacientes en el Señor, hermanos. Esa es la paciencia, verdaderamente. Paciencia es una palabra, pero demanda mucho. Sí, así es. Adelante, hermana. Y que es posible con la ayuda del Espíritu Amén. Santo, que Amén, sí. es el que nos capacita para responder de la manera correcta cuando nosotros entregamos toda nuestra vida al Señor. Y qué fruto podemos ver aquí cuando esperamos en el Señor pacientemente. Dice que el Señor inclina su oído y nos oye. Y dice no tan solamente eso, sino que nos saca de ese pozo que a veces nosotros pensamos que no podemos salir, y realmente nosotros no podemos hacer nada con nosotros mismos. Es Dios que viene y nos saca de ahí, de ese pozo de desesperación, porque vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida. Y ahí es, como se dice la hermana Ceci, ahí es donde nosotros necesitamos ejercitar la paciencia. Y cuando nosotros empezamos a poner nuestra esperanza y confianza en Dios, es cuando Dios le agrada esa actitud que nosotros tenemos y nos saca de ese pozo de la desesperación. Pero cuando nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, nuestro proceso es más largo. Y tenemos que aprender a nosotros estar dependiendo de Dios, sabiendo y creyendo que su plan y su propósito es perfecto para nosotros. Amén, amén. Así es, hermanos. Sin duda alguna, la paciencia, como decía la hermana, pues es una palabra, pero que demanda mucho, todos los días de nuestra vida, no solamente ciertos días, sino desde que te levantas, o sea, ya tienes que empezar con paciencia, porque un momento de impaciencia puede echar a perder muchas cosas. Y la única manera que usted la va a ejercitar es a través de las pruebas. Es lo que acabamos de ver. Santiago lo dice, que la prueba produce paciencia. Entonces, si no llegan pruebas a su vida, pues ¿cómo va a ejercitar la paciencia? O sea, cuando vengan las situaciones difíciles a su vida, es una oportunidad. No lo vea usted como un problema. Véanlo como una oportunidad de ejercitar la paciencia. Y el Espíritu Santo es el que le va a ayudar y el que le va a poner paciencia a usted en su vida para poder atravesarlo así pacientemente. Y Dios le dará la victoria, hermano. Vemos ahí que a veces los problemas quizás nos llegarán hasta acá, hasta arriba, donde ya no podemos ni hablar ni respirar. Pero debemos de tener la confianza y la seguridad de que Dios aún ahí, cuando nosotros vemos que ya no hay esperanza, Dios obrará. Dios obrará a nuestro favor. Y en el versículo 3 vemos los efectos que produce el ser pacientes. Dice el Salmo 40, versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. No deje que esos momentos difíciles le quiten el gozo, como decíamos. No deje que le quite el gozo. Usted siga alabando y glorificando a nuestro Dios aún en medio de sus situaciones difíciles, aún en medio de sus problemas. Dios llenó al salmista con alegría y con gozo, porque lo podemos ver aquí lo que está diciendo la palabra. Él lo llenó con alegría y de gozo, y él alababa a Dios con cánticos nuevos. O sea que Dios pone alegría y gozo en nosotros, aun cuando estamos en un problema grande o un grande problema, como usted lo quiera ver, es lo mismo, un problema grande o un grande problema. Pero ese gozo viene acompañado con un sentir de calma interior, una paz y una tranquilidad que el mundo no lo entiende. Y es por eso que le digo que no podemos hacerlo sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, el cual el hombre natural no lo puede entender. Solamente nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida podemos estar en paz, podemos tener calma interior, podemos tener tranquilidad. ¿Y por qué? Porque tenemos esa confianza en Dios, porque conocemos a Dios, porque sabemos y entendemos que el deseo de Dios es bendecirnos. No, nunca ha sido el deseo de Dios destruirnos a través de las pruebas o a través de las cosas que pasemos.
Y aunque en esas situaciones difíciles usted o las personas se sientan como que son víctimas de ese problema, no lo veamos de esa manera. Aprendamos a verlo, como le acabo de decir hace un momento, como una oportunidad de crecer en paciencia, como una oportunidad de dejar que Dios obre en nuestra vida. Miren, y es que esta historia de Caleb a mí me emociona tanto y me da mucho así, porque imagínese usted, hermano, 85 años. Eso nos da a entender que Caleb no iba a pelear en sus propias fuerzas, porque no eran unas personas como yo, no quiero decir de estatura, pero chaparritos, a los cuales él se iba a enfrentar. La Biblia dice que eran gigantes, hermano. Pero él sabía, aún a sus 85 años, que era Dios el que le había hecho esa promesa. Y era Dios el que iba a obrar y ayudarle a echar fuera a esos gigantes, a derrotarlos. Incluso, hermano, dice la Biblia que ellos dijeron, Josué y Caleb, que eso para ellos sería como pan comido. Porque ellos sabían y entendían que Dios tenía el control de eso. Dios es bueno, hermano, y Dios es maravilloso. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, Dios puede obrar grandes cosas en nuestra vida. Y nosotros como seguidores de Cristo debemos aprender a tener gozo en nuestro corazón y a esperar con paciencia el tiempo de Dios. Y de esa manera, como dice el texto, de esta manera verán lo que Dios hace con nosotros en nuestra vida, y muchos de los que están en nuestro alrededor temerán y confiarán en Dios, porque ellos verán y dirán, bueno, ¿y este cómo le hace? Que aún el mundo se le está viniendo encima y él sigue gozoso. Él sigue confiando en Dios. Usted y yo tenemos que demostrar eso a las demás personas, para que ellos puedan ver y temer a Dios, y que ellos puedan decir, bueno, yo quiero eso. Que él, aunque está como Job, que estaba todo llagoso, todo podrido en la calle, pero él seguía confiando en Dios, que un día Dios le vendría a libertar de esa gran enfermedad que él tenía. Usted y yo tenemos la oportunidad, y le digo, vuelvo y repito, no lo veamos como un problema. Veámoslo como una oportunidad de aprender a ser pacientes, de dejar que Dios obre en nuestras situaciones, en nuestros problemas, en nuestra necesidad, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra enfermedad, en nuestra economía, en todo lo que esté en su vida. Deje que Dios obre en su vida. No le ayude a Dios. Espere pacientemente en Dios. Solamente manténgase haciendo la voluntad de Dios. Y yo creo que Dios, bueno, la palabra lo dice, que Él obrará a su favor. Porque lo vemos por muchos ejemplos en la Escritura. Y uno de los ejemplos, hermano o hermana, que quisiéramos hablar fue uno que dijo la hermana Cecilia. Mire, a Abraham Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes. Pero como bien decíamos, pues se impacientaron, hermano, y tuvieron a Ismael. Y hasta el día de hoy podemos ver esas consecuencias, como nuestra hermana bien decía, podemos ver esa consecuencia de esa impaciencia. Hasta el día de hoy, los ismaelitas, que vienen siendo los árabes, tienen un conflicto grande con Israel, por esa situación de que se impacientaron. Nosotros debemos esperar, debemos aprender a esperar en Dios, porque sin duda alguna, la decisión que tomemos, si no sabemos esperar pacientemente en Dios, afectará para bien o para mal. Tenemos otra historia, hermano, en Génesis 6, de Noé, hermano. Y hemos hablado muchas veces acerca de Noé, del arca de Noé. Pero mire, Noé no esperó un año para construir esa arca. No, Dios le dijo, haz un arca, porque en ella tú vas a obtener salvación. Y Noé no trabajó un año, no trabajó 2 años, no, volvemos a la misma historia de Caleb. O sea, trabajó un promedio de cerca de 100 años para construir esta arca. Y no vemos en la palabra que Noé se impacientó. No, él siguió haciendo
la voluntad de Dios, lo que Dios le había dicho que hiciera. Y es por eso que es importante que aprendamos que mientras esperamos, tenemos que mantenernos bajo la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Noé tardó aproximadamente 100 años en construir esta arca. Y por esa paciencia que él tuvo de construir esa arca, es que nosotros y todos los animales que vemos hoy en día, todavía estamos en esta tierra. Todavía tenemos vida. Porque si no hubiese sido así, y Noé se hubiese impacientado, hecho, ¿qué necesidad tengo yo de hacer esto? Es mucho tiempo. Hermano, usted y yo no estuviéramos aquí. Porque hubiéramos sido exterminados por el agua, por la inundación. Pero gracias a que Noé tuvo esa paciencia para construir esa arca, es que usted y yo estamos en este lugar. Entonces podemos llegar o podemos decir que cuando nosotros tenemos paciencia y llevamos a cabo el plan de Dios que tiene para nuestra vida, podemos ver que también las decisiones que hagamos o tomemos a lo largo de nuestra vida, donde a veces parece que Dios no contestara, como decíamos, aún si seguimos esperando en Dios, Dios obrará grandes cosas. ¿Y sabe qué es una de las mejores cosas? Que nosotros podremos dejar un legado, así como nosotros todavía estamos viviendo por la paciencia de Noé y por la obediencia de Noé a Dios. O sea que nuestras generaciones, hermano, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, les alcanzará la bendición de que nosotros seamos pacientes, de que nosotros aprendamos la necesidad de ser pacientes. Entonces nosotros debemos aprender a esperar con paciencia la voluntad de Dios para nuestra vida. No sé si quisieran comentar. Amén, hermano. Bueno, saludos y bendiciones a todos los que están ahí conectados, hermanos. Gracias por estar ahí. Bendiciones al pastor Joel Zula, allá hasta Guatemala. Dios le bendiga grandemente. Y gracias por el saludo para todos, hermanos. Gracias a cada uno, a todos los que están ahí. Nuestro hermano acaba de describir, ¿verdad?, las bendiciones que alcanzamos cuando somos pacientes en el Señor. Valdría la pena analizar cuáles son las desventajas de no ser pacientes, que son muchas. Ya hemos mencionado algunas a través de los ejemplos, pero quisiera remarcar un poquito, ahorita que nuestro hermano mencionaba a Caleb, Dios le había dado una promesa. A Israel, cuando estaba en Egipto, también Dios le dio una promesa, que le iba a dar una tierra por heredad. Pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Fue un pueblo impaciente, fue un pueblo quejambroso, fue un pueblo que siempre estaba cuestionando a Dios, dudando de Él, reprochándole lo que tenían allá, lo que estaban padeciendo ahora en el desierto. Y todo ese proceso de impaciencia del pueblo, porque era su impaciencia lo que los llevaba a actuar de esa manera, de tal manera que llegaron a hacerse Dios, un Dios de mano de hombre, para glorificarle. Entonces todo eso produjo que el proceso de espera en el desierto fuera aún mayor. Porque ese proceso se hubiera quizás tomado algunos meses de poder llegar y poseer la tierra prometida, porque el trayecto de distancia no era para que duraran 40 años. Sin embargo, su desespero los mantuvo en ese lugar, dando vueltas en el desierto, y muchos quedaron postrados. ¿Qué es lo que quiero traer con esto? De que si nosotros no aprendemos la paciencia, muchos vamos a estar dando vueltas en el mismo lugar, a estar en el mismo problema, y no vamos a salir ni le vamos a encontrar solución ni salida a la necesidad si nosotros en nuestro desespero queremos hacer las cosas sin aprender a esperar en el Señor. El problema nos va a consumir y el problema nos va a acabar, y aún podemos caer de la gracia de Dios, morir espiritualmente si nosotros no aprendemos a esperar en el Señor, porque
muchas veces al ver que Dios no hace, que Dios no contesta, apaga la fe del creyente y por fe somos salvos. Entonces debemos de tener cuidado y analizar si estamos aprendiendo a ser pacientes, y si no lo hemos logrado, entonces decir: Señor, no lo había pensado de esta manera y te he cuestionado en esta área, me he desesperado porque no he visto la respuesta, pero Señor, no quiero quedar postrada ahí por medio de mi necesidad, no quiero que mi proceso se alargue más tiempo por ser una persona desesperada. Señor, perdóname, no lo había visto de esta manera, y ayúdame a aprender a esperar. Dame esa paz, dame esa paciencia. ¿Cómo se logra eso? Ya lo acabamos de ver con la palabra. ¿Qué fue lo que David hizo? Alabó al Señor. Porque cuando hay alabanza, cuando hay exaltación al Señor, cuando nuestros labios se logran abrir en medio de la angustia, del desespero, y alabar al Señor a través del Espíritu Santo, el Señor nos dé esa paz, nos dé esa paciencia. Entonces, trabajando y sirviendo como lo hizo Noé, en lo que Dios nos ha llamado a hacer como hijos suyos, entonces Dios nos va a fortalecer, nuestra mente se va a llenar de las promesas de Dios, nuestra mente se va a llenar de alabanza, de agradecimiento, de gratitud, y entonces no va a tener nuestra mente tiempo para estar pensando en que, ay, no me ha contestado Dios, ay, ya pasaron 2 días, ay, ya pasó un mes, ay, ya pasó un año, sino que, hermanos, vamos a mantenernos ejercitados en el servicio a Dios, en la alabanza, y a través de esa alabanza Dios nos va a llenar de esa paz, de esa fortaleza, para ser pacientes en el Señor y esperar de verdad en Él. Amén, a que su propósito, su bendición llegue a nuestras vidas. Tarda, pero llega en el tiempo perfecto. Adelante, hermano. Amén, sí, es muy importante la paciencia. Creo que todos los cristianos deberíamos tenerla. Somos llamados a hacer luz en medio de un mundo de tinieblas. ¿Y cómo conocerán a este Dios poderoso si nosotros mismos somos impacientes? Entonces ellos dirán, ¿qué ganancia es si ellos se comportan igual que nosotros en los momentos difíciles? No, nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza plenamente en nuestro Dios, amén, y entendemos que Él es Dios y que Él es el dador de nuestra vida y de todo lo bueno, nosotros tenemos esa confianza que nosotros descansamos en Él. En medio de la dificultad, del momento difícil, nuestra confianza está en Él, y que sea lo que sea para nuestras vidas, que Dios decida, eso es lo mejor para nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros podemos gozarnos en nuestro Dios. Y cuando nosotros nos gozamos en nuestro Dios, porque sabemos que Él tiene el control de todas las cosas, la gente nos va a ver con esa actitud. Y entonces, como dice la palabra, alabarán a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque verán que nuestro Dios es real. Amén. Así que paciencia, estamos llamados a hacer luz en este mundo. Amén, así es. Bueno, sí, hermanos, estamos llegando al final. No quisiéramos parar. A mí me encanta hablar acerca de estos temas, y hay mucho de qué hablar, muchos ejemplos, muchas cosas que uno puede usar para ilustrar este tipo de cosas. Pero lo más importante, ¿verdad?, es que nosotros conozcamos a Dios. El salmista conocía verdaderamente a Dios, y él sabía que esperar pacientemente en Dios era lo mejor que él podía hacer. Usted y yo conocemos a Dios. Digo, si usted lo conoce, si no lo conoce, pues esta mañana usted lo puede conocer. Usted puede entregar su vida a Cristo, y usted, el Espíritu Santo, téngalo por seguro que llegará a su vida y le enseñará cómo ser paciente. Entonces, usted y yo, que ya conocemos a Dios, debemos aprender, o debemos saber que tenemos que ser pacientes, y debemos entender que esperar en Dios, así como el salmista, es lo mejor que usted y yo podemos hacer. No hay otra salida. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Quiero dejarlo con estas 4 cosas. El por qué la necesidad de ser pacientes. Debemos saber, la primera es que debemos saber que la paciencia en nuestras vidas es absolutamente necesaria
para poder experimentar lo mejor de Dios en nuestras vidas. O sea, lo mejor de Dios que tiene para nosotros lo vamos a poder experimentar solamente cuando aprendamos a esperar en Dios. Si no, podemos derrumbar muchas cosas que Dios tenía preparadas para nuestra vida. Así es que tenemos que esperar en Dios. Es absolutamente necesario. La segunda cosa es que la paciencia es esencial para vivir una vida en obediencia a Dios. Si usted es impaciente, olvídese, usted no va a vivir una vida en obediencia a Dios. Y es lo que decíamos. O sea que para vivir una vida en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra, tenemos que aprender a ser pacientes. Es esencial, hermano, que nosotros aprendamos a esperar pacientemente en Dios. La tercera es que la paciencia es necesaria para que vivamos conforme al plan que Dios tiene para nuestra vida. Y lo hemos visto a través de estos ejemplos. Si nosotros no somos pacientes, podemos ocasionar el retraso de la bendición de Dios para nuestra vida. Podemos ocasionar muchos problemas, muchas circunstancias difíciles a nuestra vida si no somos pacientes. Pero cuando nosotros aprendemos a ser pacientes, agilizamos el proceso de lo que Dios tiene para nuestras vidas, o de la necesidad que usted tiene con Dios. Él obrará. Necesitamos aprender a ser pacientes. Vamos en la tercera o en la cuarta. La cuarta, ¿verdad? La cuarta. Me perdieron, la cuarta. Y si me falta una, pues ahí le ponen, ¿no? La cuarta, la paciencia es necesaria para que Dios nos dé lo mejor de Él para nosotros. Y lo hemos venido hablando a través estas cuatro cosas, la hemos venido hablando a través del diálogo de este tema. O sea que la paciencia es necesaria para que Dios nos dé lo mejor de Él para nosotros. Y es lo que decíamos, a veces nosotros queremos agilizar el proceso, queremos ayudar a Dios, y así no se puede, hermano. O sea, tenemos que aprender a ser pacientes, a esperar con paciencia lo que Dios tiene para nosotros, y de esa manera nosotros vamos a poder obtener todos esos beneficios, todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y Él obrará en nuestra situación a su tiempo, hermano. No se desespere. No se desespere, que es muy fácil desesperarse. Entonces aprendamos a ser pacientes. Dios les bendiga, Dios les guarde. No sé si mis hermanas quisieran. Hermana Vera. No, pues animarles a que continuemos, los que están siendo pacientes y han sabido esperar en el Señor, continuemos haciéndolo. Esto no es de un día, de un tiempo, sino hasta que nos vayamos de acá. Amén, toda nuestra vida. Seguir esperando en nuestro Dios, y podremos ver la victoria, las bendiciones del Señor. Y pues recordémonos siempre que mientras vivamos en este cuerpo, en este mundo, tendremos aflicción, pero de todas ellas nos librará el Señor, dice la palabra. Entonces sigamos confiando en el Señor, y me dio risa como Alejandro dice, no ayudes al Señor, no trates de ayudar a Dios, deja que Dios te ayude a ti. Entonces pacientemente esperemos en nuestro Dios. Amén, aleluya, bendito Dios. De verdad, hermanos, yo creo que Dios ha hablado en nuestras vidas, porque esta palabra es para todos, también es para nosotros. El Señor nos ministra, y seguir esperando pacientemente en el Señor, y a través de esa paciencia es donde vamos aún a tener una cercanía más a Dios, a través de esa paciencia, porque en medio del proceso, y cuando uno sabe esperar en el Señor, uno ve su gracia, ve su cobertura, ve su amor, ve su poder a través de ese tiempo de espera. Entonces es algo hermoso, hermanos. Yo me he gozado grandemente, y esperamos que esta palabra de verdad haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Aprender a esperar en el Señor, y al final Dios hará de acuerdo a su plan y a su propósito, que es perfecto. Job fue muy afligido, pero fue un hombre que esperó en el Señor, que no reprochó, que no recriminó, sino que fue paciente en el Señor. Y al final él dice unas palabras muy importantes.
Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué aprendió Job a través de este proceso? A conocer más a Dios. Entonces, a través del proceso, cuando uno aprende a confiar en Él y a esperar en Él de verdad, de corazón, con paciencia, entonces vamos a ver cuán grande, bello, hermoso, poderoso es el Señor. Y que nuestra mente es tan limitada a los planes y los propósitos que Dios tiene. Porque a veces vemos solamente la necesidad que nos lleva al desespero, pero Dios está viendo más allá de lo que nuestros ojos naturales alcanzan a ver. Y es lo que Dios quiere, que aprendamos a conocerle y a saber que Él es real, que Él es verdadero y que sus planes son más grandes de lo que nosotros pensamos. Así que aprendamos la paciencia. Dios ha ministrado mi corazón, me quedo bendecida y gozosa esperando que lo mismo sea la vida de cada uno de ustedes. Y así que vamos a orar por las necesidades. Dios bendiga a todos los que están ahí, nuestra hermana Susana Hernández, Ruiz Jadis, nuestra hermana María Nevares, María E. García, nuestra hermana Noemí Estacuy, Flor Reyes, Brilet Bravo, Marroquín Norma. Dios le bendiga. Guadalupe Jiménez, Dios te bendiga, prima, un abrazo, qué bueno que estás ahí conectadita, me da gusto saludarte. Mirta Coronado, Alondra Rodríguez, Dios le bendiga. Laura Serrano, el pastor Joel Suul, allá está Guatemala. Virginia Saucedo Muñiz, Dios les bendiga, es familiar de ustedes. Hermana Vicky, un abrazo, Dios le bendiga. ¿Quién será? La suegra. Dios le bendiga, mi hermana. Y bendiciones para su amado esposo también y toda su congregación que se llama Jesús es el Camino. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que nos ven allá en Graciano Sánchez, Amén. Tamaulipas, bendiciones. Mario Ortega, Dios le bendiga. A Hanna Balox, Dios le bendiga donde quiera que se encuentre, que Dios bendiga su vida, esperando que esta palabra haya sido de bendición. Nuestro hermano Mateo Pedro, Laura Bueno, nuestra hermana Mari Luna, Miki RG, bendiciones, hermana Elena Serrano, un abrazo, mi hermana Eunice Nieto Nevares, nuestro hermano Pedro Suul, Dios le bendiga. Marbelia Jaimes, Pati Morales, Ana Hernández, Alaneli Serrano, Dios le bendiga grandemente. Nuestra hermana Zenaida Ramírez, Rosa Nevares, Ever D. López, Dios le bendiga, hermano, gracias por estar ahí, que Dios bendiga su vida. Yormar Aguilar, Charolita Aguilar Fuentes, Dios le bendiga. Jorge Campos, bendiciones, hermano, adelante en el Señor. Nuestra hermana Cecilia Gómez, nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, allá está Puerto Rico, Dios le bendiga grandemente. Amén. Espero que no se me haya pasado nadie. Clemente Casas, Dios le bendiga donde quiera que usted se encuentre, Dios bendiga su vida. Y vamos a orar por las necesidades, pidiéndole al Señor que Dios se glorifique y que esta palabra traiga esa fortaleza y esa paciencia en nuestros corazones. Les recuerdo, cada lunes tenemos este espacio del programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, compartiendo la palabra del Señor, y gracias a todos aquellos que comparten. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, gloria y honra, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que ha traído, Señor amado, dirección a nuestra vida. Ayúdanos a ser pacientes, a esperar en ti, Padre, en medio de nuestra necesidad, de nuestra angustia, Padre. Presento cada uno de los hermanos que están ahí conectados. Padre, yo no conozco sus necesidades, pero tú sí las conoces, mi Dios amado. Te pedimos, Padre amado, que a través de tu Espíritu Santo les fortalezca, les arropes, les des esa fuerza para esperar pacientemente en ti, Padre. Que renueve sus fuerzas, que fortalezca su fe y su confianza para seguir confiando y esperando plenamente en ti, Padre, y que tu bendición llegue a cada uno de ellos, Padre, conforme a tu voluntad, a tus propósitos que tienes para con cada uno, Padre. Bendecimos la audiencia, aquellos que van a escuchar después en la retransmisión, que tu bendición, tu cobertura sea sobre cada uno de ellos, que tú les des paz, fortaleza y que tú les des fuerzas para esperar en ti pacientemente, Señor, hasta que
vean la bendición en su mano, Padre. Los bendecimos y te damos gracias, Padre eterno, maravilloso, en el nombre de Jesús. Y así unidos te pedimos por cada una de estas peticiones, Padre. Por Cristian, Señor amado, te pedimos un milagro de sanidad, Padre, que te apiades de este joven, Padre, de este varón, mi Dios amado. Él tiene insuficiencia renal, Padre, pero creemos en tu poder, Señor, en tus maravillas, Padre amado, y sabemos que si tú quieres, tú puedes obrar un milagro, Padre, tocando su cuerpo en sanidad, ahí donde él se encuentre, Padre, donde quiera que él esté, Padre. Ten misericordia, Padre, te pedimos, Señor, sanidad en su cuerpo, en sus órganos, en su organismo, en su sistema digestivo, Padre, que tú te glorifiques de una manera especial. Ten misericordia, Padre, pon tu mano de poder y de sanidad en él, Padre. En el nombre de Jesús ponemos a Cristian en tus manos, te pedimos por él un milagro de sanidad, Padre amado. Ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús enviamos palabra de bendición, de sanidad a su cuerpo, en el nombre de Cristo, Padre. Así también te pedimos, Señor, por nuestra hermana Esther, por toda su familia, Padre, tú conoces su vida, sus necesidades, bendíceles, Padre, y que su fe se fortalezca cada día más en ti, que ella siga esperando y confiando en esa bendición que tú ya has prometido, Padre. Bendigo su vida, su hogar, su matrimonio, sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu cobertura sea sobre ella, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice su matrimonio, Padre, su esposo, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por ellos, Padre. Acerco y vallado y destruye toda fortaleza del enemigo en contra de su familia, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por ellos, Padre. Por nuestra hermana Maribel Neaves, Padre, tú conoces su necesidad, te pedimos un milagro de sanidad. Ten misericordia, Padre, pon tu mano de poder, de sanidad en su cuerpo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú obres, que seques toda enfermedad, todo cáncer en ella, Padre, que tengas misericordia, Padre, que pongas tu mano de poder en ella, sanando su cuerpo, pero también, Señor, restaurando su corazón para que ella te ame, te busque y te sirva, Padre, en espíritu y en verdad, Padre amado. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por Maribel González. Tú conoces también su necesidad, Padre, cualquiera que sea. Ten misericordia y bendícela, fortalécela, ayúdala, Padre, en medio de ese proceso en el cual ella se encuentra, Padre. Que tú le traigas paz, fuerzas, fortaleza, confianza, Padre, en ti, mi Dios amado. Ten misericordia, toca su vida y bendícele, Señor, y fortalécele. En el nombre de Jesús te seguimos pidiendo, Padre, por este jovencito Josué. Lo seguimos poniendo en tus manos. Te damos gracias porque creemos por fe y en fe que tú has obrado, Señor, un milagro en él. Lo bendecimos y bendecimos toda su familia, Padre. En el nombre de Jesucristo, ayúdalo a salir en este proceso, Padre, y a seguir declarando por fe y en fe lo que aún sus ojos no ven, pero que estamos creyendo por fe, Padre, que tú has hecho en la vida de él. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos también por nuestro hermano Raúl Valverde, por sus hijos, que tú seas obrando, Señor, que tú seas glorificándote, Señor, en su necesidad, que tú seas trayendo restauración a su cuerpo, Padre. Lo ponemos en tus manos, al igual que a sus hijos, mi hermana Elvia, nuestro hermano Raulito. Bendícelos, sánalos, restáuralos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te pedimos, Señor, por el siervo que nuestro pastor expuso su necesidad, Padre, que tú te apiades de él, Padre. Creemos, Señor, en tu poder y que si tú quieres, tú lo puedes sanar, tú puedes hacer un milagro sobrenatural en este siervo tuyo, Padre. Lo bendecimos, Señor, pidiéndote misericordia y sanidad en él, Padre amado, que tú cumplas tu propósito en él de acuerdo a tu voluntad que es perfecta, Padre. Solo lo ponemos en tus manos. Cualquier otra necesidad, Padre, que no se expuso pero que está ahí, Padre, solamente te pedimos misericordia, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias por cada una de estas peticiones, Padre.
Te pedimos que sigas obrando, que sigas bendiciendo, que sigas contestando, Padre, de acuerdo a tu misericordia, Padre, que es nueva cada mañana. Gracias por aquellas que has contestado, Padre. Te seguimos pidiendo por las que aún no han sido contestadas, que te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bendito Dios, gracias, Señor. Pues hermanos, gracias al Señor le damos por esta mañana, y pues gracias a cada uno de ustedes que han estado ahí. Compartan el video, bendigan a alguien el próximo lunes. Pues yo como siempre los espero aquí en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, aquí con un nuevo mensaje. Y este viernes tenemos oración 9:40 o después de la iglesia, si se llegara a extender el mensaje. Ya sabemos que rapidito llego y nos conectamos. Dios está obrando y está obrando maravillas, y damos gracias al Señor por ese tiempo. Así que el viernes tenemos oración. Yo me despido, un abrazo de parte mía para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga grandemente, y dejo aquí a nuestros hermanos que se despidan. Amén. Dios les bendiga a todos los que estuvieron conectados. Que la bendición del Señor sea con ustedes y que les ilumine y les dé fuerzas nuevas para continuar este camino hermoso que nos lleva a la vida eterna. El Señor les bendiga, y un gozo compartir la palabra de Dios con ustedes. Amén, hermanos. Pues gracias a los que estuvieron ahí, a los que pues nos abrieron las puertas de su hogar para que esta palabra llegara a su vida. Y pues compartan, hermano, que creo yo que puede ser de bendición para otras personas que estén pasando una necesidad de impaciencia, para que podamos aprender a ser pacientes, hermano. Dios bendiga la vida de cada uno de los que están ahí. Pues la hermana mencionó muchos, mencionó a la suegra. Dios le bendiga, suegra. Dios le bendiga, suegro. Dios le bendiga, Amén. pastor Juan. Y son muchas personas. Pues nos da alegría, nos da gozo que usted pueda escuchar esta palabra que pues Dios puso en nuestro corazón, y le damos las gracias. Gracias a Dios primeramente, y gracias a la hermana que nos da la oportunidad de poder venir y impartir la palabra en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. No se me iba a pasar, así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Dios Amén. bendiga a nuestro hermano Maximino González, que ahí se acaba de conectar. Un gusto saludarle, hermano. Dios le bendiga, y pues ahí queda el video para que después lo escuche, una palabra que le va a edificar, le va a fortalecer. Bendiciones allá a nuestra hermana Cecilia Gómez también. Bendiciones, hermanos.